Se reunieron en secreto, pronunciaron tu nombre, encendieron velas negras, susurraron palabras que buscaban atravesar tu espíritu, pero aún así, no pudieron romper lo que el cielo ya había sellado sobre ti. Lo intentaron una y otra vez, con la misma obsesión que un enemigo que sabe que el tiempo se le acaba. Hoy vas a entender por qué intentaron destruirte con brujería. Y por qué cada ataque, cada sombra que lanzaron contra ti, terminó convirtiéndose en combustible para que subieras más alto. No fue casualidad, no fue suerte, fue intervención divina. Suscríbete ahora a Sabiduría Asombrosa de la Biblia, porque si no lo haces, este puede ser el último mensaje que el cielo te permita escuchar. Y si lo pierdes, quizá nunca descubras la verdad sobre lo que está por venir. Hay momentos en los que la vida se siente extrañamente pesada. No es cansancio físico, ni estrés común. Es como si una nube oscura se hubiera instalado sobre ti. De repente, las puertas que estaban a punto de abrirse se cierran sin explicación. Las personas que prometieron estar a tu lado desaparecen. Las oportunidades se desvanecen. Y no puedes probarlo, pero lo sientes. Es ese tipo de injusticia invisible que te consume por dentro. La sensación de que algo o alguien está operando en las sombras para impedir tu avance. Y la parte más difícil es que nadie te cree, porque lo que enfrentas no se ve con los ojos, sino con el espíritu. En unos minutos voy a contarte una historia real, la de alguien que sobrevivió a un ataque espiritual letal. Una batalla que no se libró con armas humanas, sino con algo mucho más poderoso. Y cuando la escuches, te vas a reconocer en cada detalle. La primera vez que lo sintió, no fue un simple escalofrío. Fue como si un peso invisible hubiera caído sobre sus hombros, y hasta el aire dentro de la habitación se volviera más denso. No había nadie allí, pero algo, o alguien, estaba observando. Los días siguientes fueron peores. Sueños extraños que parecían tan reales como la propia mañana, dolores de cabeza sin causa aparente, y un cansancio que no se explicaba ni con noches enteras de sueño. Tal vez ya hayas pasado por esto, y pensaste que era solo estrés. Así comienza para muchos. Síntomas físicos que desafían la lógica, cambios de humor repentinos, una tristeza que llega sin invitación. Pero no es solo el cuerpo el que reacciona. El espíritu también lo siente. De repente, oraciones que antes fluían parecen trabadas, la mente se llena de dudas, y hasta la fe, antes sólida, comienza a tambalear. José en Egipto también fue blanco de fuerzas que intentaron callarlo. Daniel en Babilonia fue rodeado de intrigas que buscaban apagar su luz. No es coincidencia. Cuando llevas algo que incomoda al reino de las tinieblas, el ataque llega. Pero el detalle que pocos perciben es que esas embestidas no llegan de forma obvia. Se infiltran. Un amigo que se aleja sin motivo. Una puerta de trabajo que se cierra inesperadamente. El dinero que se evapora. Pequeños cortes en tu vida, planeados para debilitarte hasta que dudes de quién eres. Y aquí queda la pregunta que quizá no quieras responder ahora, pero tendrás que enfrentar. ¿Y si lo que estás viviendo no es mala suerte, sino una señal de que eres más perseguido de lo que imaginas? ¿Crees que fue por casualidad? No lo fue. Existen marcas que no se ven a simple vista, pero que brillan en el mundo espiritual como antorchas en medio de la noche. Esas marcas no vienen de títulos, dinero o influencia humana. Vienen de un sello invisible, puesto sobre aquellos que llevan una misión. Y ese sello, amigo mío, incomoda, te delata ante cualquier fuerza que vive en la oscuridad. Es como un faro en alta mar, atrae a los barcos que necesitan ayuda, pero también a los piratas. Desde niño, quizá lo notaste, personas que se acercaban pero no soportaban quedarse mucho tiempo. Envidias que surgían de la nada, resistencias que no tenían sentido. Y ahí está la verdadera razón. Lo que llevas es raro, un don, una visión, un valor para permanecer firme cuando todos ceden. En Egipto, José tenía un don de interpretación que cambiaba destinos. Por eso fue vendido por sus propios hermanos. El mismo don que lo puso en peligro, lo llevó al trono. Tu incomodidad para algunos es la misma que será usada para salvar a otros. Pero aquí va un detalle que pocos entienden. Los que trabajan en las sombras eligen a sus objetivos no por lo que tienen hoy,
sino por lo que llegarán a ser mañana. Es el potencial lo que asusta. Es la promesa que el cielo ya declaró sobre ti. Tal vez aún no sepas cuál es, pero el infierno ya leyó ese decreto. Y si te dijera que todo lo que intentan bloquear ahora es justamente para impedir que descubras la dimensión de eso, ¿seguirías creyendo que es solo cosa de tu cabeza? Ellos nunca se acercarán de frente. El ataque que viene de las tinieblas se mueve como humo, silencioso, sutil, entrando por las rendijas que ni siquiera sabías que existían. Primero, nace la intención. Alguien decide que eres un obstáculo o una amenaza, y esa decisión se convierte en una semilla. Esa semilla se riega con palabras, pensamientos y, para quien está en el lado oculto, rituales. Lo que empieza en el silencio de la mente se transforma en un envío dirigido, como una flecha envenenada que atraviesa la distancia sin necesidad de presencia física. Imagina un tablero de guerra. El enemigo no ataca la ciudad por la puerta principal. Cava túneles, bloquea rutas de suministro, corrompe a los guardias. Así es como opera la brujería, minando tu fuerza sin que lo notes, hasta que un día despiertas exhausto, ansioso, con puertas cerrándose sin explicación, y piensas, ¿coincidencia? Pero no lo es. Daniel fue blanco de esto en el Imperio Babilónico. Trampas invisibles fueron colocadas, leyes creadas solo para que él cayera. El mismo patrón se repite hoy, pero de formas mucho más sutiles. ¿Y lo más aterrador? Esta operación sucede mientras sigues tu vida, creyendo que nada ha cambiado. Lo que ellos no cuentan es que cada etapa es calculada. Intención, ritual, envío, espera. Sí, espera. Porque saben que, si no detectas el ataque temprano, puede corroer tu resistencia poco a poco. Pero, ¿y si te dijera que existe un momento exacto en que el cielo decide intervenir, antes incluso de que la flecha alcance el blanco? Ese es el próximo punto, y quizás sea el más decisivo de todos. Hay un instante en el que, incluso sin darte cuenta, estás rodeado por algo que no puedes ver, y es ahí cuando el cielo se mueve. La intervención divina no suele llegar con trompetas y truenos. Muchas veces, se manifiesta como un retraso inexplicable, que evita que estés en el lugar equivocado en el momento equivocado, como esa llamada que te hace cambiar de ruta. José lo vivió. Cada trampa plantada para destruirlo lo colocaba, en realidad, más cerca del trono. Recuerdo un día en que sentí claramente que algo andaba mal. Todo parecía normal, pero mi espíritu no tenía paz. Decidí orar, no por un motivo específico, sino porque sentí el peso en el aire. Horas después, descubrí que se estaban haciendo planes contra mí, y no prosperaron. ¿Coincidencia? No. Era la contraofensiva divina. El escudo levantado antes incluso de que la flecha fuera disparada. Lo que pocos perciben es que esta protección no es aleatoria. Responde a una vida posicionada. Quien mantiene vigilancia espiritual no solo detecta señales, sino que también activa el socorro de lo alto antes del impacto. Y cuando el cielo actúa, el enemigo se ve obligado a retroceder, a veces sin entender por qué. Pero, ¿qué pasa cuando esa acción divina no solo bloquea el ataque, sino que lo envía de vuelta con fuerza doble? Ahí entramos en el efecto del que ningún hechicero quiere hablar. Imagina lanzar una piedra contra el viento y verla volver con fuerza redoblada en tu dirección. Exactamente así opera el efecto boomerang en el mundo espiritual. El ataque enviado contra un escogido no solo fracasa, sino que regresa como sentencia para quien se atrevió a iniciarlo. Es la ley invisible de Gálatas 6:7. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero cuando la semilla es maldición, la cosecha es juicio. He visto esto suceder de forma tan clara que no había manera de negarlo. Personas que intentaron humillar públicamente terminaron siendo expuestas por sus propios errores, y aquellos que conspiraron en secreto vieron sus tramas reveladas ante todos. No porque alguien planeara venganza, sino porque la justicia divina decidió actuar. Es como si el cielo dijera, basta. Y aquí es donde el enemigo más teme. No solo por el fracaso de su intento, sino por el riesgo de convertirse en víctima de su propio veneno. Porque cuando Dios devuelve un ataque, no solo lo neutraliza, lo transforma en testimonio.
Y ese testimonio tiene un poder peligroso, porque enciende valor en otros y debilita todo el imperio de las tinieblas. Pero, ¿cómo es posible resistir hasta que esa reviravuelta suceda? La respuesta está en algo que ya posees, pero que tal vez aún no estés usando en todo su potencial. Resistir no es solo soportar, es permanecer de pie mientras todo a tu alrededor intenta derribarte. El enemigo apuesta a que cederás rápido, que la presión te hará callar o retroceder, pero cuando decides mantener tu posición, aunque herido, aunque cansado, algo comienza a moverse en el mundo espiritual. Cadenas antiguas, que tal vez ni siquiera eran tuyas, empiezan a romperse. Piensa en cada oración como un golpe certero contra un candado oxidado, cada madrugada que elegiste hablar con Dios, cada ayuno que mantuviste en silencio, cada versículo que repetiste como quien empuña una espada. Estabas cortando eslabones invisibles. Algunos ataques que deberían haberte destruido simplemente rebotaron, porque tu resistencia creó una barrera que el enemigo no puede atravesar. Y lo más impresionante, esa resistencia no solo te protege a ti, sino que libera a otros. Porque cuando alguien ve que sigues de pie, incluso después de todo, descubre que él también puede levantarse. El infierno teme este tipo de influencia, porque no se trata solo de un sobreviviente, sino de alguien que inspira ejércitos. Pero esa fuerza que intimida a las tinieblas no viene sola. Hay aliados que caminan contigo, aunque no los veas. ¿Alguna vez sentiste un escalofrío de la nada, como si alguien acabara de entrar en el ambiente? ¿O esa paz que invade sin motivo aparente, justo en el momento en que la ansiedad estaba a punto de devorarte? Esas son señales sutiles, pero reales, de que no caminas solo. El mundo espiritual está más poblado de lo que imaginamos. Y cuando eres elegido, el cielo designa guardianes para acompañarte. Existen historias de personas que escucharon su nombre ser llamado mientras estaban solas, o que fueron libradas de accidentes por un retraso inexplicable. Tal vez tú también hayas vivido momentos así, una corazonada que te hizo cambiar de rumbo, una palabra venida de alguien que ni conocía tu dolor, o incluso un sueño tan vívido que parecía un mensaje directo. Estos no son accidentes, son estrategias divinas. Ángeles, intercesores y señales que surgen en el momento exacto forman una red de protección invisible. Y cuanto más atento estás, más percibes que esos encuentros no son raros. Simplemente pasan desapercibidos para quien no ha aprendido a leer entre líneas a Dios. Pero hay algo aún más profundo. La presencia de esos aliados no solo protege, sino que amplifica la luz que llevas. Y esa luz incomoda mucho. Hay lugares donde, cuando entras, el clima cambia. No es porque hables fuerte, te vistas diferente o exijas atención. Es porque la luz que llevas expone lo que estaba oculto. Es como abrir una ventana en una habitación polvorienta. De repente, todo lo que estaba quieto se agita. Personas que nunca te han visto pueden sentir incomodidad, sin siquiera entender por qué. ¿Alguna vez alguien evitó tu mirada? ¿O cambió el tono de la conversación cuando te acercaste? Esto no es paranoia. Es una reacción natural de las tinieblas a la presencia de la luz. Es lo mismo que ocurrió con Jesús al entrar en ciertos lugares. Los demonios gritaban sin que él dijera una palabra. Tu vida, alineada con el propósito, lleva esa misma capacidad de revelar lo que está en la sombra. Y lo más intrigante es que, muchas veces, solo lo notas después. Un ambiente cargado que de repente se siente más ligero, o alguien que, sin entenderlo, siente que debe alejarse. Es tu luz forzando al enemigo a retroceder. Y esta dinámica está a punto de intensificarse de una manera que quizás nunca hayas experimentado antes. Planearon cada detalle con una paciencia casi enfermiza. Eligieron el momento como un cazador que pasa horas inmóvil, esperando a que su presa baje la guardia. Definieron las palabras con las que herirían, a las personas exactas para difundir mentiras, los lugares precisos para crear trampas. Todo parecía cuidadosamente orquestado, pero había algo que nunca imaginaron. Mientras ellos trazaban el golpe, Dios ya había movido piezas invisibles en el tablero, preparando no solo tu defensa, sino también tu ascenso. Es como un maestro ajedrecista que, mientras su oponente sonríe creyendo que hizo la jugada perfecta,
Ya ve 3 movimientos adelante y sabe que el jaque mate es inevitable. Esta historia no es nueva. Basta recordar a José. Sus propios hermanos tramaron su ruina. Lo vendieron como esclavo, pensando que habían borrado su futuro para siempre. Pero, sin saberlo, lo pusieron exactamente en el camino que lo llevaría al palacio. O Daniel, lanzado al foso de los leones para no volver a ser visto. Y que al día siguiente salió de allí sin un rasguño, ganando más honor e influencia que antes. El enemigo siempre olvida un detalle crucial. Puede calcular el presente, pero nunca logra ver el impacto de cuando la mano divina se mueve. Él ve un obstáculo, Dios ve una plataforma. Él ve un final, Dios ve un nuevo comienzo. Y quizá tú, ahora mismo, estés en medio de algo que parece retrasarte, atraparte, asfixiarte. Puede ser una injusticia en el trabajo, una relación rota, una acusación falsa o incluso un silencio de Dios que parece interminable. Pero entiende esto, el cielo no trabaja a tu ritmo, trabaja en el tiempo perfecto. Y cuando ese tiempo llegue, el giro será tan repentino que incluso quienes conspiraron contra ti quedarán sin palabras. Sus rostros reflejarán confusión, miedo e incluso arrepentimiento, porque se darán cuenta de que todo lo que hicieron para detenerte, en realidad solo aceleró el plan de Dios para tu vida. Y en el próximo paso, vamos a exponer señales claras que muestran cuándo ese giro ya se está gestando. Señales que, si aprendes a leer, cambiarán por completo la forma en que enfrentas cada batalla. El enemigo rara vez se presenta de frente. Prefiere el disfraz, la sonrisa amistosa, la conversación aparentemente inocente. Una trampa espiritual casi nunca se muestra como algo amenazante. Al contrario, viene envuelta en algo que despierta curiosidad o confianza. Es como el anzuelo perfecto para el pez, brillante, atractivo, pero escondiendo un gancho afilado. Y si no aprendes a percibir las señales antes de morder, puedes encontrarte atrapado en algo que nunca imaginaste. La buena noticia es que, así como un cazador experimentado reconoce el olor del peligro, tú también puedes entrenar tus sentidos espirituales para identificar estos ataques antes de que ocurran. Existen patrones. Palabras que suenan correctas, pero llevan una intención torcida. Personas que se acercan en un momento de vulnerabilidad y ofrecen una ayuda que, en el fondo, busca desviarte. Situaciones que, a primera vista, parecen oportunidades, pero que exigen comprometer tus valores. Es como la historia de Sansón. Dalila no le preguntó de una vez cuál era el secreto de su fuerza. Ella se acercó, ganó su confianza, y poco a poco, fue debilitándolo hasta encontrar su punto de quiebre. Si él hubiera leído las señales, quizá la historia habría sido distinta. Hoy, puedes empezar a prestar atención a esos indicios. El malestar que sientes aunque todo parezca perfecto. La paz que desaparece de repente. Las coincidencias extrañas que se repiten. En la práctica, esto significa cultivar discernimiento diario. No se construye solo con buenas intenciones, sino con disciplina espiritual, oración constante, lectura profunda de la palabra, ayuno estratégico. Es como afinar un instrumento. Cuanto más te dedicas, más fácil es detectar cuando una nota está fuera de tono. Y cuando aprendes a identificar esas notas falsas en el mundo espiritual, empiezas a caminar con pasos más firmes, evitando golpes antes de que sean lanzados. En el próximo punto, vamos a hablar de un momento en que esta sensibilidad no solo evitó un desastre, sino que abrió la puerta a una revelación tan clara que fue como escuchar al cielo hablar directamente. Hay días en que el mundo parece silencioso, pero por dentro algo grita. Y fue en uno de esos días que todo cambió. La presión era invisible, pero real. La sensación de que algo grande se movía en las sombras. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el cielo decidió romper el silencio. No fue solo una impresión o un pensamiento fugaz. Fue como si la atmósfera entera cambiara y la presencia de Dios entrara en el lugar con un peso que ninguna palabra humana podría traducir. Ese momento tenía un sonido propio, una luz propia y un mensaje que ardía más fuerte que cualquier fuego terrenal. Recuerdo despertar con el corazón acelerado, sin entender la razón. Mientras la casa aún estaba en silencio, una frase resonó en mi mente, tan clara que parecía haber sido susurrada al oído. No temas,
Ya envié refuerzo. Era imposible ignorarlo. Las piezas comenzaron a encajar, ataques recientes, sueños inquietantes, personas extrañas intentando acercarse. La revelación llegó como un relámpago, mostrando que la batalla era real y que, incluso cuando no veía nada, el cielo ya estaba trabajando. Es como la historia de Eliseo y su siervo, cuando Dios abrió los ojos de aquel hombre para ver el ejército de ángeles rodeando la ciudad. Ese día cambió la forma en que enfrentó cada lucha. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de entender que hay momentos en que la intervención divina es tan precisa que no deja espacio para dudas. Cuando el cielo habla, no es para adornar un día cualquiera, es para reposicionar al guerrero, reavivar la llama y recordar que cada paso está siendo observado y guiado. Y si alguna vez has vivido algo así, sabes que después es imposible volver al mismo estado de antes. En el siguiente y último tema, hablaremos sobre cómo transformar toda esta experiencia, de víctima a objetivo, de objetivo a sobreviviente y de sobreviviente a alguien imparable, y cómo ese cambio puede convertirse en tu arma más poderosa. Hay quienes piensan que sobrevivir a un ataque ya es una victoria suficiente, pero los elegidos no se detienen ahí. No solo sobreviven, se levantan más fuertes, más afilados y con la autoridad espiritual que solo quien ha pasado por el fuego posee. Son como el oro que, después de soportar el calor extremo, no solo brilla más, sino que también se vuelve más puro. Ya no eres la misma persona que eras antes de este ataque. Irónicamente, fue el propio golpe del enemigo el que te empujó al siguiente nivel. Piensa en un arco y una flecha. Para que la flecha alcance un blanco lejano, primero debe ser tensada hacia atrás. Los ataques, las pérdidas, las traiciones, todo eso fue la tensión que Dios permitió para lanzarte más lejos de lo que jamás imaginaste. Cada lágrima fue un centímetro más de tensión en la cuerda. Cada oración desesperada fue un pulido en la punta de la flecha. Y cuando llegó el momento perfecto, fuiste lanzado con precisión divina, directo hacia el propósito para el que fuiste creado. Y aquí está el detalle que el mundo espiritual ya sabe. Ahora que te has convertido en imparable, no existe fuerza contraria capaz de detenerte. Lo que antes era motivo de miedo se convirtió en combustible. Lo que antes era herida ahora es cicatriz de guerra. Prueba viva de que estuviste en el campo de batalla y venciste. Y esa transformación, ese salto de víctima a imparable, es justamente lo que abre el camino para la revelación final. Una revelación que sellará todo lo que se ha dicho hasta aquí y que el infierno no quería que escucharas. Y así, mirando todo lo que atravesaste, es imposible negar. Eres prueba viva de que la luz es más fuerte que cualquier sombra. Cada señal, cada intento de frenar tu avance, fue simplemente una confirmación más de que hay un llamado sobre tu vida que no puede ser borrado. Sobreviviste tormentas que habrían destruido a otros. Y no solo sobreviviste, sino que saliste de ellas más fuerte, más consciente y más preparado. Hoy, lo que el enemigo planeó para destruirte se transformó en el escenario donde Dios exhibió su fidelidad. Y esto no es solo sobre ti, es sobre todos los que mirarán tu historia y encontrarán esperanza para continuar. Es sobre la semilla que siembras cada vez que compartes lo que viviste, mostrando que no importa el tamaño de la brujería, del ataque o de la mentira, el elegido siempre tiene el cielo a su lado. Así que recibe esta verdad como el sello final de este mensaje. Eres elegido, y el infierno lo sabe. No dudes más. Camina con la cabeza en alto, el espíritu firme y el corazón listo para nuevas revelaciones. Porque lo que viene por delante va a exigir que permanezcas despierto y atento. Si este mensaje tocó tu espíritu, no lo dejes pasar como si fuera uno más. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para que no pierdas ni una sola revelación. Aquí, cada palabra, cada historia y cada señal que compartimos tiene el potencial de transformar tu vida y prepararte para lo que viene. Porque si no estás siguiendo a sabiduría asombrosa de la Biblia, probablemente nunca más nos vuelvas a ver. Y este mensaje podría haber sido el último aviso que el cielo quería darte. No arriesgues quedarte en silencio cuando el cielo está hablando. Pero si lo estás, entonces, felicidades. Estás creciendo cada día. Y lo que el enemigo intentó usar para detenerte,
se convertirá en tu mayor testimonio. Mantente conectado, porque lo que viene en el próximo video va a abrir tus ojos a algo que nunca antes habías visto.